Hola, mi nombre es Frida García y en este video explicaré las principales corrientes de la sociología. Antes de explicar cada una de las corrientes sociológicas, debemos de saber qué son. Las corrientes sociológicas son modos de pensamiento que buscan dar respuesta a las interrogantes que puedan surgir en torno al ser humano, organizado en sociedades que se rigen por convenciones sociopolíticas, económicas y sociales. El positivismo originalmente fue postulado por este autor Comte, quien en 1830 escribió su obra más importante, Curso de Filosofía Positiva, de donde derivó todo el pensamiento positivista. Ahora, si te preguntas ¿qué es el positivismo consiste en describir las leyes invariantes del universo y de las sociedades. Según Comte, las sociedades cambian y siempre cruzan por las mismas etapas. En este sentido, las sociedades son parte de cambios universales. De acuerdo con este autor, las sociedades cambian poco a poco pasando por 3 estados básicos. El primero es el estado teológico. En este nivel, las sociedades explican todo lo que les rodea por medio de dioses, mitos, historias fantásticas. La segunda etapa de cambio es el estado metafísico y consiste en una etapa de transición para Comte. En este punto, las sociedades explican sus crisis y sus problemas, afirmando que hay fuerzas o espíritus que orillan a los grupos a realizar o no acciones colectivas. La etapa positiva es el estado más avanzado para Comte. En la etapa positiva, las explicaciones de los problemas sociales tienen como fundamento el conocimiento científico. Para Comte, explicar científicamente los problemas sociales pueden lograrse siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Herbert Spencer mencionaba que el cambio social es un proceso evolutivo. En sociología, Spencer es conocido como uno de los fundadores de lo que se llama la teoría orgánica de la sociedad, en la que asemeja a la sociedad con un organismo biológico. Y sus analogías son las siguientes. Al crecer, las sociedades y organismos aumentan en complejidad y estructura. En las sociedades y en los organismos, al llegar a este nivel, se complejizan sus funciones. Para Spencer, la sociología es una ciencia que estudia los estados más avanzados de la evolución social. De acuerdo con este autor, las sociedades modernas son producto de constantes divisiones de trabajo en su interior. También, Spencer formuló los principios científicos que debe seguir el investigador sociológico. Para este autor, la sociología es una ciencia compleja que requiere de personas con la suficiente capacidad de juicio y de observación objetiva. La sociología marxista surgió durante los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, influenciada por el pensamiento de Karl Marx. Él ha sido uno de los pensadores más influyentes de la teoría sociológica. Sus obras permitieron la creación de toda una escuela del pensamiento sobre diversos ámbitos del conocimiento, el social, el económico, el político, el filosófico, entre otros. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y el análisis crítico del capitalismo. Max Weber es considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna, junto con Karl Marx y Emil Durkheim. Para Weber, la sociología es la ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para explicarla casualmente en su desarrollo y efectos, entendiendo por acción como una conducta humana en la que el individuo o individuos de la acción la enlacen con un sentido subjetivo. Para Weber, las acciones sociales no solo hacen visibles los motivos de una persona, sino que están orientadas por lineamientos históricos y económicos. Para este autor hay 4 formas de acción racional, con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo a tradiciones y con arreglo a emociones. Weber aportó explicaciones sobre el origen del capitalismo y los problemas que genera. A diferencia de Marx, Weber no considera que el capitalismo sea resultado de una constante lucha de clases sociales y que el capitalismo surgió gracias a las acciones racionales de las sociedades en proceso de modernización. Emil Durkheim es el primer sociólogo académico. Sus planteamientos combinan estudios cuantitativos e interpretaciones históricas de las acciones sociales y de sus manifestaciones más grandes. El autor considera que las acciones individuales pueden tener consecuencias cuando están entrelazadas con acciones colectivas. En pocas palabras, las acciones individuales y colectivas son parte de un mismo proceso. Los hechos sociales son los procesos que tienen mayor importancia para el sociólogo.
Durkheim en 1968 define el hecho social como modos de actuar, de pensar y sentir exteriores al individuo y poseer un poder de coerción, o bien obligan a los individuos.